Salmos 19. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, pero esto habla, cerrando este tema, que no solo tengo que ser grato con lo que digo delante del Señor, no alcanza con solo que yo no insulte, que no diga malas palabras, que no agreda, sino que aún los pensamientos sean gratos delante de Dios. Yo acá puedo decir palabras muy lindas, pero no saben lo que estoy pensando. Pero delante del Señor, aún mis pensamientos tienen que ser agradables. Por eso hay una palabra que dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en eso pensad. A veces cuando vieron la hermana Baby sabe decir el soliloquio, cuando empezás a pensar en algunas cosas y te das manija, a veces no son cosas buenas o que bendicen nuestras vidas. Entonces en ese momento hay que decir, no, para. A ver, si estuviera Jesús y yo tuviera que reproducir lo que estoy pensando, seguramente lo cambio. Entonces ahí es donde digo, no pienso más en esto y pienso en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que venga de Dios. Amén. Pero este salmo, lo vamos a ir desglosando por parte, es un salmo que nos llama a, llevándolo a un dicho popular, a bajar un cambio, a parar la pelota, a estacionarnos un poco. ¿Y por qué? Porque lo escribe David a este salmo y vamos a ver que él aprende a ver a Dios en algo que todos vemos. Cambiaron los tiempos, habrá cambiado la geografía, habrán cambiado muchas cosas, pero David aprendió a ver en la naturaleza lo que nosotros también podemos ver hoy de Dios. ¿Amén? Entonces, fíjense que nosotros hoy vivimos en un mundo que está muy acelerado. Es una época de este mundo que está todo acelerado. Fíjense si no. Solo falta con que andemos en la calle, se van a dar que la gente anda acelerado. Te das cuenta cómo caminan, que te atropellan, a veces cómo manejan. Estamos todos pasados de vuelta. Es más, me reía cuando venía en el camino, porque yo decía, hay una parte que puse acá, que a veces cuando vamos en la ruta, nos toca pasar, a veces con Rosa que viajamos mucho, nos toca pasar por algunos pueblos. Y uno va en la ruta, claro, va en la ruta 90, 100, y llegas a un pueblo y ves que una persona, ¿vieron? El que maneja, ¿qué hace? Cuando vos te vas a meter a la ruta, tenés que ver si no viene nadie, y si viene, tenés que ver que tu velocidad no impida que lo haga frenar de golpe al otro, o que se tenga que abrir o hacer una maniobra que puede ocasionar un accidente. Pero cuando vos vas en un pueblo, como que se ve que esa parte no le explican mucho, porque te ven que vienen allá y se meten a 40. Y no es que se meten y aceleran, siguen a 40 y vos tenés que venir atrás y te agarra un camino de curva y no los pasas. Y ahora cuando veníamos de casa, vieron la parte de San Roque, toda ahí de Vialema, hacia para acá, es todo curvas, todo doble línea amarilla. Cuando se te puso un camión adelante no lo pasas más. Bueno, hoy no tenía un camión, pero tenía una fila como de 10 autos y se ve que venían todos paseando. Y yo venía y me reía delante mío. Ya habíamos salido tarde. Decía, ay, yo tengo que llegar antes, yo tengo que ir más rápido. Y no podía, y ahí me acordé, digo,
voy a hablar de esto y veo que yo también estoy acelerado. Así que tuve que bajar un cambio y venir más despacio hasta que pudimos agarrar la autopista y ahí venía un poco más rápido. Pero estamos en un mundo que vivimos así acelerados y a veces cuesta bajar un cambio, pero tenemos que hacerlo. Fíjense, hay un dicho muy popular que dice que si algo es bueno y es breve, doblemente bueno. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo acelerado. No deja de ser verdad, pero también refleja un estado en el que vivimos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser rápido. Hoy en día cuando andamos en la calle, ¿qué es lo que hay? Casas de comidas rápidas. Lo importante es no perder tiempo. Hay que comer algo como para que no nos desmayemos del hambre y podamos seguir para adelante. Y a veces uno mismo lo sabe, pero a veces no tenemos el tiempo para decir, yo me tengo que sentar, tomar mi tiempo. A veces con el trabajo no se puede. Nosotros a veces nos toca andar en la calle todo el día, llevamos una fruta como para decir, no voy a comer comida chatarra. Comemos una fruta, pero no es que te sentás, podés ahí comer tranquilo, masticar tranquilo. Tenemos que comer una manzana, una pera y seguimos para adelante y a la noche comeremos algo. Y a veces el mismo ritmo de trabajo nos lleva a eso. El sí, como dice el pastor, a veces, sí, ya lo sé, dale, vamos. Dejemos de dar vuelta y vamos al grano, como decimos. El poder de concentración es cada vez menor. La otra vez leí un informe que ha cambiado mucho el poder de concentración de lo que era 50 años atrás a lo que es hoy. Fíjense que hoy dice, algo no tiene que durar más de 40 minutos. Es más, en los colegios, la hora cátedra, ¿cuánto dura? 45 minutos. ¿Por qué se dicen que es el poder de concentración que tiene un joven, un niño? Después hay que dejarlo descansar para que vuelva y se acomode. Antes los tiempos eran más largos. A raíz de lo mismo que decimos ahora. Antes se andaba más despacio en la vida. Entonces, como que te podías tomar más tiempo para prestar atención, como que no tenías tanta urgencia para hacer otras cosas, no estábamos tan distraídos. Fíjense también lo que es ahora el tiempo. Antes, para escribir una carta, tenías que pensar bien lo que ibas a escribir. Ahora, como te sentas en el Word, te equivocaste, pintas, borrás, Control Z y volvés para atrás y arrancas de nuevo. Antes era, vos empezabas a escribir y te diste cuenta que no estabas escribiendo bien. ¿Qué había que hacer? Había que abollar el papel, tirarlo y empezar a escribir de nuevo. Ni te cuento si ibas escribiendo más de la mitad de la carta. Tengo una tía, la tía Irma, tiene una carta que una vez le escribí 6 hojas. No era que le escribía una vez cada 5 años. Ella vivía en Buenos Aires y el medio de comunicación no es como el WhatsApp ahora. Había que escribirle cartas de carne y hueso, como decimos. 6 hojas una vez le escribí. Estaba mi tía, dice, hace 2 semanas que estoy leyéndole cartas, me acuerdo que me decía. Pero bueno, hoy en día no es tanto así. Hay que escribir un poco más rápido. Ayer viernes, fue el Santísima, sí, ayer viernes. Estaba con un profesor y él estaba buscando material para los chicos y yo lo vi así que estaba en la computadora y le digo, wow, la verdad que, digo, qué bueno que es tener el internet porque uno puede poner una palabra y ya te sale todo el material. Le digo, ¿te acordás lo que era en nuestra época? No somos tan viejos, pero ¿te acordás lo que era en nuestra época? Teníamos que ir coleccionando, ¿se acuerdan los anteojitos? Porque el anteojito te traía para tener material de estudio, para el anteojito Villiquen. Para cuando venía la época de San Martín, vos ahí ya tenías para recortar figuritas, cuando venía el Día de la Bandera, había que tener el anteojito a mano. Yo no era cristiano en esa época, pero calculo que los cristianos tenían la Biblia y los anteojitos al lado, cosa de tener material de estudio. Y si no, tenías que ir y sentarte en la biblioteca. Y no era una cosa como ahora que vos ponés, no sé, quiero ver de qué se trata una palabra y le pones la palabra y te larga, pero millones de cosas, y si lo buscas aprendes un montón. Pero antes tenías que ir y sentarte y buscar en un libro y empezar a hojear y hojear hasta que llegabas y lo encontrabas. Y si te equivocabas del libro tenías que ir a otro y tenías que tomarte tu tiempo. Era más lento, había que tomarlo con calma eso. También para escuchar la palabra de Dios. Como le decía, ahora tenemos los celulares, las computadoras. Podemos tener la palabra de Dios en 10 versiones distintas al mismo tiempo. Podemos comparar. Pintamos una palabra, la pegamos en el Google y ya nos trae estudio bíblico de lo que querramos y nos explica. Pero antes no era así. La gente no tenía acceso a los libros. En estos días estaba leyendo, ¿se acuerdan cuando estaba en la época de Nehemías y Esdras? Dice que Esdras fue y se sentó a leer la palabra de Dios y estuvo desde la mañana hasta pasado el mediodía. Una reunión de 6 horas, dice que estaba todo el pueblo ahí escuchando la palabra de Dios. Y los levitas se paraban y le iban explicando lo que quería decir cada uno de los pasajes. ¿Se imaginan una reunión así? No era toda la Biblia, eran los primeros libros.
pero había que escuchar todos y prestar atención. Y para muchas de esas personas era a lo mejor lo único que podían tener ahí de acceso. Lo demás era acordarse de lo que Dios había dicho, algún pedacito que se escribía en cuero, porque no había ni papel, se escribía en el cuero y de lo que podían llegar a tener. Había que prestar mucha atención y estar concentrado para poder después recordar todo eso. Hoy en día es mucho más fácil, pero eso no nos ayuda a veces a veces nos juega en contra. En síntesis, queremos aprovechar más el tiempo, pero ¿vieron que cada día nos rinde menos el tiempo? Yo no sé cómo hacían antes. También se levantaban a las 5 de la mañana, trabajaban en el campo, a las 8 de la noche ya se iban a dormir, pero hoy en día como que tenés que levantarte, seguirte levantando a las 6 de la mañana, son las 10 de la noche y a veces no podés parar. Y no te alcanza el tiempo. Entonces, tenemos que bajar un cambio. Y acá cuando hablamos de este salmo, lo podemos dividir a lo mejor en 3 partes. Fíjense, en los primeros 6 versículos están hablando de todo lo que tiene que ver con la creación, con la obra de Dios. Este salmo lo compuso David. Entonces, fíjense, David era un muchacho. ¿Ustedes se acuerdan cuál era su oficio antes de ser rey o antes de estar al servicio de Saúl? Era pastor. Hay que ser pastor, ¿no? Había que estar en ese tiempo. No tenía, porque hoy en día, qué sé yo, vos te vas y tenés que estar por ahí, tenés el celular, te pones a ver noticias, podés consultar. Eso, los varones, por ahí tenemos que hacer una cola de 1 hora, pero te pones ahí, te podés viendo los resultados del fútbol, podés viendo bien las noticias. Es más, podés ir leyendo la Biblia mientras estás haciendo cola. Pero en esa época no habían todas esas cosas. Y dice que David en ese tiempo aprendió, o vemos acá, que aprendió a ver a Dios en medio de la naturaleza. Por eso le decía al principio, lo mismo que vio David, nosotros tenemos la oportunidad de verlo. Y esto nos reímos esta semana porque fueron a visitarnos a casa, y la hermana que fue a visitarnos, cuando vieron que a veces yo paso una foto a la iglesia o le paso así a los grupos que tenemos, los contactos, Dios, lindo día, el día que hizo el Señor, y les mando una foto cuando sale el sol o qué sé yo, del lugar donde vivimos, gracias a Dios, un lugar que tenemos un paisaje de las montañas, todo. Pero cuando fue este hermano me dice, dice, pero, dice, viéndolo, ni se acercan las fotos que vos me mandas. Y claro, ahí nos pusimos a ver, porque uno en la foto que ve la parte visual, pero cuando uno está ahí tenés todos los sentidos puestos en medio del paisaje. Entonces podés ver cómo te pega la luz a vos, cómo te sentís con el aire, con todo. Entonces cambia la cosa. Y ahí David estaba en contacto con eso. Estaba ahí y aprendió a ver a Dios. Por eso él habla de la creación, de cómo aún se ve que aún cuando él quería escapar del calor del sol, porque allá es un poco más bravo, no se podía escapar, porque el sol va por todos lados. Podés meterte con un aire acondicionado, lo que sea, pero tenés que caer al sol. Entonces David aprendió a ver a Dios en medio de la naturaleza. Y nosotros tenemos que aprender a esto. Lo que decíamos con esta hermana cuando fue es que no hay una lente mejor que el ojo. No hay una lente, una cámara fotográfica que sea mejor que el ojo. Ustedes fíjense, yo a veces voy, cuando vamos por algún lado y sacamos, nos encanta ver las montañas a nosotros. Todo lo que es así, montaña, esa zona nos encanta. Es más, cada vez que Rosa agarra la cámara, una vez hicimos un viaje a Calingasta, digitalizamos cada uno de los cerros de ida y de vuelta. Cerca de 400 fotos sacó Rosa. Así que le sacaba a un cerro, le sacaba cuando íbamos, y al mismo cerro le sacábamos cuando volvíamos. De 2 lados distintos, se ve distinto el cerro. Pero aún así todo, si yo les muestro la foto, no es lo mismo que estar ahí. Entonces fíjense en cómo aún en eso podemos reconocer la grandeza de nuestro Creador. Fíjense en que David cuidaba las ovejas todos los días. De día, incluso él dice que de noche. Tenía que cuidar las ovejas, tuvo que pelear con osos, tuvo que hacer un montón de cosas, pero y fíjense que era día tras día. Y a veces uno lo ve al ritmo de vida que tenemos, así, se te está yendo la vida cuidando ovejas, más allá de que es tu trabajo. Y esto me hizo pensar, una vez fuimos a Jujuy, vieron la parte de las salinas arriba, cuando uno sube por Pumamarca, hay una ruta que te lleva a Chile por el Paso de Jama. Bueno, cuando vas allá arriba, es un lugar, vos llegás, es todo cerro, muy lindo para el que no conoce. Hay un lugar, cuando vos vas a entrar a la salina, que es todo un camino, así vos salís de los cerros, entras a la salina y ves todo un mar blanco. Blanco, todo sal. Pero apenas entramos, vos llegás así y digamos, pero es algo que se corta. Si vos venís, viene todo cerro, se corta y empieza la salina. Justo acá hay un cruce. Hay un camino que se va para los Colorados, creo que es,
y el otro camino no sé para dónde, pero se meten en los cerros y no los ve más. Pero en esa intersección había una nenita, estaba vendiendo las cosas, artesanía y esas cosas. Uno seguía unos 2 kilómetros más, 3, y ahí en el medio de lo que sería el salar, había como un balconcito que se había hecho hacia un terraplén más alto, donde había gente que había mucho más puesto, que te vendían toda la artesanía de ellos. Pero esta nena estaba ahí. Y uno lo primero que piensa, viendo todas las cosas que está pasando, pobrecita, llega a pasar uno de esos depravados, no le ayuda a nadie ahí, porque está solita. Pero el otro que pensé después cuando veníamos, se le va la vida en ese puesto. Porque la nenita, nosotros nos bajamos, estuvimos hablando con Rosa, le compramos algunas cosas, ella iba 9, 10 de la mañana y se iba 5, 6 de la tarde de ahí. Y no hablaba con nadie, estaba solita. En otro puesto, entre todos, había gente, pero ella se iba ahí y estaba solita. Y lo primero que uno piensa es, se le va la vida acá a esta nena. No sé cuánto es lo que puede juntar por día. En la temporada que hay turismo puede un poco más, pero después, y de ahí va, y no en ese lugar, no sé si habrá televisión, pues está muy metido en el monte, y se le iba en eso, ¿no? Tan alejada de lo que es la prosperidad, el éxito, las redes sociales. Y yo me ponía a ver, cuando yo tengo que empezar a asimilar todas estas cosas y correr atrás de la prosperidad, el éxito, las redes sociales, ¿a quién se le está yendo más la vida? Ella vive en un mundo en el que la prosperidad y el éxito como que no le influyen tanto. También no digo que vamos a vivir así todos tirados, ¿no? Pero después me ponía a pensar, ¿a quién se le está yendo más la vida? ¿A ella o a mí? Que por ahí digo, wow, puedo viajar, puedo hacer esto, puedo tener acceso a estas cosas, puedo comprarme esto. O por ahí vivir sin tanta necesidad de comprarme todas esas cosas. La otra vez leíamos o escuchamos de Mujica, este hombre que fue presidente de Uruguay. Él decía, cuando vos vas a comprar algo, no estás gastando plata, estás gastando vida. Porque para conseguir la plata, para comprar eso que vos querés, antes tuviste que invertir tiempo de tu vida para trabajar para conseguir la plata. Entonces, mientras más cosas querés, más plata tenés que ganar, más tiempo tenés que invertir. O sea, más tiempo de vida te tenés que gastar. Entonces, cuando yo veía a esta nena, me acordaba ahora, cuando meditaba en esto de David, me acordaba de esta nena, y fíjense en cómo terminó David sus días siendo un rey. Es más, hasta el día de hoy todavía el nombre de David es reconocido y reverenciado entre los judíos, siendo un muchacho que se le iba la vida tan quietamente cuidando las ovejas. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, ¿a quién se le está yendo más rápido la vida? ¿A esa nena que tiene todo el tiempo a lo mejor de contemplar y de pensar y a lo mejor de reconocer a Dios en medio de todo eso? ¿O a mí que estoy todo el día corriendo atrás de muchas cosas y se me está yendo la vida? Y no tengo tiempo a lo mejor para reconocer a Dios en medio de la naturaleza. Entonces, por eso acá en este salmo nos manda o nos llama a que bajemos un cambio. Es cierto que tenemos muchas cosas para hacer, es cierto que estamos muy apurados con muchas cosas, pero tenemos que bajar un cambio. Y sobre todo tenemos que bajar un cambio para aprender a ver a Dios de la forma que David lo vio. David metió la pata después, se equivocó, pecó, todo lo que nosotros querramos. Pero él aprendió a tener una comunión con Dios que lo llevó a escribir un montón de salmos que están hoy en la Biblia. Yo no escribí ni un punto de la Biblia, este hombre sí. Entonces, nuestro modelo es Jesucristo. Pero también la Biblia nos deja modelos de hombres como nosotros que se equivocaron, que pecaron. Este hombre asesinó, nosotros creo que ninguno de acá ha asesinado a nadie, pero aún así, si él, un asesino, pudo llegar a tener una relación de esta con Dios, nosotros también podemos llegar. Si Jesús, en medio de todas las cosas que tuvo que pasar, pudo llegar a tener una relación como la que tuvo con Dios, nosotros también podemos llegar a tenerlo. Es más, Jesús, ¿qué dijo? Ejemplo, les he dado. Jesús también tenía un día ajetreado. ¿Se acuerdan que no tenía ni tiempo para comer? Yo también a veces no tengo ni tiempo. Sin embargo, él se levantaba más temprano para tener comunión con Dios. Como decía la hermanita también de Altagracia, cuando se le venía un muchacho endemoniado o algo, Jesús ya venía orado. ¿Por qué? Porque él ya se había tomado su tiempo no hacía falta que en ese momento haga ayuno, que haga esto. Él ya venía en comunión con Dios y dejaba que el Espíritu Santo fluya. Entonces nosotros también tenemos que bajar un cambio y empezar a vivir este tipo de relación con el Señor. ¿Amén? Cuando nosotros paramos
y empezamos a reflexionar, a meditar, nos empezamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, yo anoté algunas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la verdad de todas las cosas? ¿Vieron que hoy en día hay tanta información dando vuelta que a veces terminamos desinformados? O a veces ya nos formamos nuestra propia opinión de las cosas y terminamos perdiendo o después no podemos ver la verdad. Y vean, ¿no?, que en todos los ámbitos. ¿Vieron con este chico que ahora encontraron el cuerpo? Fíjense en que ya la verdad no importa. Cada uno se ha formado su propia opinión. No importa de qué lado estés. Si estás de un lado, vas a decir, seguro que ellos lo tiraron ahí por esto. Si estás del otro, no, seguro que los otros fueron. Ya no importa la verdad. Lo que importa es lo que yo pienso. Y con las cosas del Señor o con las cosas que tenemos, las decisiones que tenemos que tomar en la vida, muchas veces pasa lo mismo. Yo ya tengo mi opinión formada y no le doy lugar a que Dios me hable para que Él me diga cuál es la verdad. Entonces tenemos que bajar un cambio y tenemos que aprender a escuchar a Dios. No estamos perdiendo el tiempo porque a veces me quedo un rato mirando una puesta de sol o me quedo un rato mirando un árbol, tratando de buscar la guía de Dios. A veces hay que perder tiempo para ganar tiempo. ¿Amén? El Salmo nos llama a esto. Fíjense en que esto también es algo que a David no fue que vieron, él fue a cuidar a ovejas y un día dijo, la verdad que esto es naturaleza, el sol, seguro que está Dios, y se le ocurrió que Dios estaba atrás de todo eso. Esto es algo que ya venía de la casa. En la casa se lo instruye y después cuando él está solo, aprende a reconocer lo que en la casa a lo mejor no pudo ver de Dios. Y en esto hay que esforzarse. Esto para los que somos papás, tiene que ser un esfuerzo. Igual para todo lo que tiene que ver en la vida. Por ejemplo, nosotros cuando quisimos que le Vane dejar el pañal, Vane antes del año de día ya lo había dejado el pañal. Y antes del año y medio ya lo había dejado de noche. Pero ¿qué hubo que hacer? Rosa se tuvo que poner con tiempo, la sentaba en el baño y empezaba pss, 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 hasta que la nena hacía pis. Y hasta que eso la llevó a aprender de que cuando tenía ganas de hacer pis, le decía a la mamá pss, y la mamá la llevaba al baño. Entonces, ya de día dejó los pañales, de noche no era tan fácil, pero ya antes del año y medio había dejado los pañales. Pero hay que invertir tiempo. Lo mismo si el niño va a ir al colegio y uno quiere que el nene se porte bien. No es que vos lo mandás al colegio y el nene por naturaleza se va a portar bien. Entonces, vos tenés que tomarte el tiempo de instruirlo en tu casa y decirle, mira, vos cuando vas al colegio o cuando vas a la reunión, vos te tenés que portar así. Y tenés que estar en casa, y si ves que un día no lo hace en el colegio, no lo hace donde está, tenés que volver y sentarlo en casa, y tenés que irlo instruyendo. ¿Para qué? Para que el nene aprenda a comportarse como tiene que hacerlo. Pero hay que pasar tiempo. A veces, y muchos reniegan en los colegios, que todo eso lo delegan al colegio los padres. Como estamos todos tan apurados, como no tenemos tiempo, no podemos darle esa formación al niño, entonces que se encarguen los maestros. Claro, y ahora el maestro tiene que ser psicólogo, tiene que ser papá, tiene que ser mamá, tiene que ser maestro. Entonces, al colegio los chicos los mandamos para que ellos aprendan matemática, todo lo que uno a lo mejor no le puede dar porque a lo mejor no lo sabe. Pero lo que es respeto, lo que es tratar bien a la gente, lo que es educación, todo eso tiene que venir de la casa. El maestro lo reforzará, obviamente, pero en la casa tenemos que tomarnos el tiempo. Acá David se ve que sus papás se habían tomado el tiempo para hablarle de Dios, porque cuando él estuvo a solas, aprendió a ver mejor a Dios. Pero ya venía con el empujoncito de la casa. Así que nosotros también tenemos que darle ese empujoncito a los niños. Fíjense en lo que dice el Señor con respecto a esto en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Te dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto nos habla también de que primero tengo que tenerlo yo para poder dárselo a nuestros hijos. Si yo no tengo plata y mi hijo viene y me pide 100 pesos, le decimos, mira, no te lo puedo dar porque no lo tengo. Si yo le quiero dar algo de Dios a mi hijo, primeramente tengo que tener algo de Dios yo para poder darle. De lo que tengo le doy. Es así. Si no tengo carne, no le voy a dar carne, le voy a dar fideos para que coma. Entonces, dice, estas palabras que yo te doy tienen que estar primero en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir que todo el tiempo tenemos que tener presente la palabra de Dios. No quiere decir que todo el día estemos hablando de lo que dice la Biblia y que por ahí no podamos hablar de otras cosas. No. Se tiene que ver que en cada cosa que hablemos, cada decisión que haya que tomar o cada charla que a lo mejor le tengamos que dar a nuestros hijos, la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas
para saber cómo aconsejar, para saber cómo guiar. No solo con nuestros hijos, puede ser con un vecino, con un amigo, con alguien que necesite a lo mejor una palabra, un consejo, un aliento. Pero si yo no estoy lleno de Dios, le voy a dar lo que tengo. Si estoy lleno de Dios, seguramente le voy a dar palabra de Dios. Entonces, tenemos que empezar a tomarnos el tiempo. Para poder llenarnos, primeramente nosotros, para poder bendecir a los que están a nuestro lado. Amén. Y aquí el Señor nos dice que tenemos que tenerlo siempre presente, porque si no corremos el riesgo de olvidarnos. Cuando vos estás todo el tiempo con la palabra de Dios, vieron que después por ahí el versículo no te acordás bien, pero te acordás qué dice. Y por ahí hay citas que se te pegan y se te pegan, se te graban a fuego en el corazón. Segundo Timoteo 3:16, ¿te acordás? Y 17, fue uno de los primeros versículos que me tuve que aprender de memoria en la escuelita bíblica. Y es uno de los que todavía tengo grabado y no se me olvida. Y así con muchas cosas. Tenemos que aprender a tomar tiempo y después la palabra de Dios sola viene. ¿Vieron cuando el Señor Jesús dice, ustedes no se preocupen, cuando tengan que hablar el Señor va a llenar sus bocas? Obviamente no es que porque yo me paso todo el día viendo las novelas, el Señor después No, yo tengo una buena comunión con Dios y eso me lleva a que cuando yo tenga que hablar, no voy a tener que estar ahí buscando, ojeando, a ver qué. Dios solo se va a encargar. Todo lo que recibí antes de Dios, lo que busqué de Dios, después va a fluir. Es como el perfume. Si yo me perfumo antes de salir de mi casa, cuando vengo acá, ustedes van a sentir el perfume. Así pasa con nuestra relación con Dios. Nos llenamos de Dios, cuando vayamos por ahí, Dios va a fluir solo. ¿Por qué? Porque le estamos dando siempre lugar a Dios y cada vez buscamos más de Dios. Para esto tenemos que estar quietitos. Fíjense acá, 2 citas, pero lo van a leer otro, así yo no me canso de hablar tanto. Isaías 30:15. Entonces fíjense, en la calma, en la quietud, ahí tenemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando estamos quietos y meditando, buscamos más de Dios y eso nos lleva a tener una buena comunión con Dios y eso también nos lleva al camino de salvación que seguramente todos tendremos el día de mañana cuando el Señor venga. Pero tenemos que tener ese tiempo de calma, de paz, de comunión. Y el otro Salmo 46:10, ¿qué dice? Estad quietos. Fíjense que muchas veces Dios dice, estad quietos. Me quisiste confundir, hermana, te voy a agarrar. Fíjense, incluso ustedes recuerdan si ustedes leen más atrás en Génesis, cuando van a pasar por el Mar Rojo, vieron que todos dicen, vienen los egipcios, qué sé yo, y ahí Moisés que empieza a orar, y Dios que les dice, deja de orar, toca el palo. Y Moisés se da vuelta y ¿qué le dice al pueblo? Estad quietos y ved la salvación de Dios. Cuando vienen las pruebas, muchas veces tenemos que estar quietos. Es lo mejor que podemos hacer. No movernos porque si nos movemos o queremos empezar nosotros nos equivocamos. Entonces, estad quietos. Ahí es donde aprendemos a ver a Dios. Vamos a ver que tampoco es, estar todos quietos así sin hacer nada. Después vamos un poquito más adelante. Pero todo empieza por esto, por meditar, por estar quietos, por empezar a buscar y a conocer a Dios. Fíjense, en el versículo 2 y 4 del Salmo 19, dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza misma, día tras día, va comunicando en un lenguaje que todo el mundo entiende, aún hasta los sordos, y que todo habla de Dios. A mí me encanta, bueno, ahora estamos allá en un lugar abierto, es maravilloso, y uno escucha pajaritos. Antes vivíamos en lo de Isabel, no teníamos tanto paisaje, pero ellos tenían un árbol, antes de que Hugo lo agarrara, ¿te acordás? Ahí, tenía un árbol lleno así, pero inmenso, que era un laurel y no sé con qué otra cosa más mezclado. Y a mí lo que me encantaba cuando te levantabas, apenas salía el sol, que empezabas a escuchar los pajaritos. Un lío bárbaro hacían los pajaritos, cuando yo tenía la ventana ahí, así que sí o sí los escuchaba. Pero yo ahí me maravillaba, decía, fíjate cómo aún los pajaritos empiezan a alabar al Señor apenas despunta el sol. Y eso ocurría acá y ocurre allá en medio del campo. Allá los pajaritos yo no los tengo, se desparraman un poco más, allá tengo muchos más árboles. Pero es la misma postura de todos los pajaritos, distinta clase y lo que sea. Pero todos apenas empieza a despuntar el sol, empiezan a cantar. Y es su forma de recibir el día. Yo creo que nosotros también tendríamos que copiar de los pajaritos. Esos salmos o esos coritos que por ahí nos aprendimos,
Sería bueno que apenas salga el sol, para eso hay que levantarse temprano, sería bueno que cuando salga el sol empezáramos a cantar así como los pajaritos nuestra alabanza al Señor. Amén. Y acá fíjense en que, fíjense, uno que me lea Romanos 1:20. Así vemos cómo los pajaritos ven cosas de Dios que aún nosotros a veces se nos escapan. Romanos 1:20. Amén. ¿Esto por qué? Y esto también es para motivo de charla, con los hijos y a lo mejor con lo que nos toque. Los que están de novios, vayan preparándose para cuando tengan hijos. Es hablarle a nuestros hijos porque cuando vayan al colegio no le van a hablar de esto. Miren que cada vez de los colegios se saca más la palabra de Dios y todo lo demás. Pero sí se le habla de las teorías de Darwin, de que el Big Bang y de que la evolución y que todo lo demás. Y uno tiene que instruir a los niños porque a veces uno mismo corre el riesgo porque te dan tanta información y tan explícitamente y tan confiado que te la dan que a veces te pueden terminar confundiendo. Pero de que yo vea o que yo conozca que de una explosión salga algo bueno, usted vaya a su casa, al living, al comedor, hágalo. Vieron que por ahí uno quiere cambiar los muebles o que por ahí tiene algo que está medio chanfleado, qué sé yo. Anda, tírale una granada y espera unos años a ver si sale algo bueno. No creo que salga algo bueno. Ni por más que esperemos 1 millón o millones de años. La explosión es solo explosión. Va a destruir. Sin embargo, nos dicen que hace millones de años ni siquiera había uno que supiera escribir o que pudiera verlo para que dijera que es cierto que hace un montón de tiempo algo explotó y se formó el universo. Es más, nos hablan de la teoría de la evolución, de que empezó con un porotito así y de ahí evolucionó hasta que salió del agua y salió un lagartito. Ahora, suponete que hubiera estado el tema de la evolución. Hay 2 clases de bichos y empiezan a evolucionar. Al que le salen primero los ojos y los dientes, ¿qué hace con el otro? Se lo come. Entonces hubiera habido una sola clase de bicho. Entonces, algo. Es más, estaba leyendo, hay no me acuerdo los nombres ahora, pero hay un pajarito en África que se ponen con pinche con un tipo castor, un bicho que es parecido a un castor. ¿Qué hacen estos? El pajarito tiene un olfato para detectar la miel que el castor no lo tiene. Entonces, ¿qué hace? El pajarito va y descubre dónde está el árbol donde hay miel metida adentro, pero este pajarito tiene el pico muy débil y no puede perforar la madera. Entonces, ¿qué hace? Empieza a cantar, el castor reconoce el canto, va al árbol, rajuña, abre la madera, saca el panal y como tiene una piel tan gruesa, las avispas no le hacen nada. Entonces, ¿qué hace el castor? Saca el panal y antes de irse, corta un pedazo del panal y lo deja para el pajarito. Díganme si hay un proceso de evolución que haga que la evolución de un pajarito y de un castor los lleve a ponerse de acuerdo para comer entre los dos. Entonces me parece que hay algo en la evolución o en lo que nos quiere enseñar la evolución que no anda. Todo esto nos declara que hay un creador. No fue una explosión. Ustedes desarmen un reloj, pónganlo en una bolsa y empiecen a dar vuelta. Entonces si quieren 2, 3 años haciendo y a ver si en algún momento se arma solo el reloj. No creo. Entonces, si vemos todo esto, tiene que haber un creador. Pero para eso tenemos que tomar tiempo y explicárselos a nuestros hijos. Y vieron como les contamos los cuentos 10, 20, 30 veces, que ya lo sabemos en memoria, lo que hizo el ratoncito y qué sé yo. Lo mismo con la palabra del Señor. Tenemos que repetirla y repetirla hasta que se les grabe en su corazón. ¿Amén? Para eso lleva tiempo y esfuerzo. Y esto nos lleva a la segunda parte de lo que sería el Salmo. Fíjense en el versículo 7 al 10. ¿Alguien que lo quiera leer? Salmo 19 del 7 al 10. Amén. Esto que nos habla. La naturaleza nos revela a Dios. Nos puede ver o hacer conocer atributos de Dios y darnos cuenta de que hay un creador maravilloso por la forma en que ha creado las cosas. Las leyes de la física y un montón de cosas que aún hoy hay cosas que no se explican, que el día de mañana seguramente, si el Señor no viene antes, con los avances de la ciencia se van a ir explicando. Pero ya está todo creado. No es que nosotros como seres humanos creamos algo. Nosotros descubrimos algo y después decimos que lo creamos. En realidad descubrimos lo que ya estaba hecho por Dios y le dimos una aplicación a nuestra vida. Pero la naturaleza no alcanza a explicarnos todo lo que Dios quiere para nosotros. A través de la naturaleza podemos ver la manifestación de un Dios creador, todopoderoso y sabio por la forma en que ha hecho las cosas. Pero la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, terminan de darle forma a todo eso que nosotros tenemos que conocer de Dios. A través de la naturaleza vemos el poder y la sabiduría de Dios.
A través de la palabra vemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso, volvemos al principio. Es bueno bajar un cambio, es bueno tomar un tiempo para meditar y sobre todo en la palabra de Dios, para después empezar a ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Por eso acá dice que la palabra de Dios convierte. Fíjense en lo que va diciendo. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Una persona, vieron que hay personas que son asesinos y que no le entran bala y si tienen que matar a la madre lo matan. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Una vez leíamos un informe de un psicólogo que decía que los psicólogos pueden llegar a hurgar en el interior de una persona y si hay algo bueno ahí en el interior de la persona, pueden hacer que eso salga a la luz. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona medio alterado, qué sé yo, ellos me empiezan a tratar y si hay algo bueno dentro mío, sacan algo bueno y me mejoro, digamos. A veces se ayudan con medicamentos. El problema de ellos es que cuando empiezan a hurgar adentro de una persona, si lo que hay adentro de la persona no es bueno, no pueden transformarlo. Van a sacar lo que haya allá adentro. Capaz que sea un poquito menos malo de lo que hay afuera, pero no lo pueden convertir. Eso es lo que Dios sí puede hacer. Una persona que tiene un corazón totalmente entenebrecido, entregado al pecado, Dios lo puede transformar. Por eso a veces nosotros tenemos que sacarnos esto, este no tiene perdón de Dios. ¿Vieron que a veces tenemos esas expresiones? No, todas las personas tienen perdón de Dios y todas las personas pueden mejorar y todas las personas pueden cambiar. El tema es que le tienen que dar el lugar a Dios. Y a veces Dios los cruza en nuestro camino para que nosotros podamos ser un instrumento de ayuda en todo esto. Pero es Dios el que puede cambiar a una persona. Por eso dice que convierte el alma. No es que solo hace que yo me porte bien porque me di cuenta de que no tengo que contestar mal. Me convierte de raíz. Es una cosa que ya no quiero contestar mal. Es una cosa que ya me hace mal contestar mal. Eso es lo que hace Dios. Bueno, yo digo contestar mal. Pueden ser muchos otros pecados, muchos peores, pero que Dios puede llegar a cambiar mi corazón. Fíjense, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense, yo puedo ser una persona que no tengo estudio, puedo ser una persona que le cuesta entender las cosas, pero la palabra de Dios me puede hacer sabio. Fíjense que hay gente que es muy inteligente, pero que no es sabia. Ya esto alguna vez lo dije acá. Hay gente que es muy inteligente y que inventó una bomba atómica. ¿Es sabiduría inventar una bomba atómica? Fíjense en lo que produce. Entonces, hay gente que es muy inteligente, pero que no es sabia. Quizás yo no sea tan inteligente, pero la palabra de Dios me puede hacer sabio. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y en esto yo le agregaría, no es porque le agregue la palabra de Dios, pero los mandamientos de Jehová puestos por obras, son rectos, son buenos, alegran mi corazón y también alegran el corazón de los que están a mi lado. Si yo soy una persona que no aplico los mandamientos de Dios en mi vida, seguramente voy a tomar decisiones equivocadas, seguramente voy a tratar a las personas como no se debe, y eso no solo no va a alegrar mi corazón, sino que va a terminar no alegrando el corazón de los que están a mi lado. Pero cuando yo le doy lugar a la palabra de Dios, alegro mi corazón y también alegro a los que están a mi lado. Por eso es importante buscar de Dios para que seamos de bendición, no solo para nosotros mismos, sino para nuestra familia, para nuestros amigos, nuestros vecinos, para toda la persona que se nos cruce al lado. ¿Amén? Es como decíamos recién, el perfume me lo pongo en casa y se siente. Tengamos comunión con Dios y cuando salgamos a la calle se va a sentir, se los aseguro. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto quiere decir que me ayuda a ver por dónde tengo que ir, aunque a veces vemos todo negro. ¿Vieron que hay veces que te tocan época en la que a pesar de que buscas de Dios ves todo negro? ¿O no te pasa eso? ¿Vieron cómo dice el Salmo? Tu bar y tu callado, aunque ande en el valle de muerte, me infundirán aliento. Como alguien dijo, pégame, pero por lo menos yo sé que vos, Señor, estás cerca. Tócame con tu vara, pero eso es señal de que no me has desechado, sino que estás cerca. Entonces, Señor, aunque no vea nada, empújame con tu callado porque sé que vos estás a mi lado. Entonces, los preceptos del Señor es puro y alumbra nuestro entendimiento, nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Buscando la palabra de Dios, puedo tomar decisiones o juzgar situaciones y van a ser siempre justas y van a ser la verdad. Si no busco la palabra de Dios, a veces puedo, con las mejores intenciones, puedo equivocarme.
Es más, buscando a Dios muchas veces me equivoco o no. Pero es un proceso de aprendizaje. Pero tenemos que ser llenos de la palabra de Dios para saber cómo tenemos que actuar en distintas situaciones. A mí me gusta, cuando leí el Antiguo Testamento, ¿vieron cuando sale el pueblo de Israel que son guiados por Moisés y llegan a Mara, un lugar que se llama Mara, que eran aguas amargas? ¿Qué hizo Moisés? Le consultó al Señor y el Señor, ¿qué le dijo? Corta la rama de un árbol, tírala y se van a sanar las aguas. ¿A quién se le ocurre algo así? A nadie. Solamente la voz de Dios nos puede ayudar a tomar decisiones que pueden ayudar a otros. Entonces, tenemos que buscar y llenarnos de Dios. Y fíjense que las palabras de Dios tienen que ser más deseables que el oro y mucho más que el oro refinado. Esta semana creo que pasaron una historia. Susana, ¿pasaste vos la historia del hombre que les dio a elegir entre la Biblia o el dinero? Fíjense en cómo el buscar de Dios bendijo mucho más de lo que uno pensaría. No sé si todos leyeron la historia. ¿Sí? ¿La leyeron? Bueno, para los que no la leyeron, un hombre que tenía mucho dinero les hace una prueba a todos sus empleados y les dice, los invita a comer y les pone en la mesa una Biblia y un sobre con dinero. Le dice, bueno, acá tiene un sobre con dinero y la Biblia. Ustedes elijan qué es lo que quieren y todos van eligiendo, bueno, yo tengo un problema con mi señora que está enferma, quiero la plata, a mí me pasa esto. Hasta que un muchachito dijo, miren, yo tengo un montón de problemas, pero aún así prefiero la Biblia. Y cuando abrió la Biblia, adentro de la Biblia había un sobre donde había mucho más dinero de que le había en el sobre que estaba afuera y aparte lo hacía heredero de todas las posesiones del hombre rico. Es una historia, pero muchas veces nos tenemos que sentir identificados con eso. Muchas veces corremos atrás de lo que nos parece que nos va a salvar la vida y nos olvidamos que realmente la palabra de Dios nos va a salvar la vida, aunque tome más tiempo. A veces el aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y seguir los consejos de Dios no nos lleva tan rápido a conseguir lo que queremos. Pero vamos más despacio, pero vamos seguro. Como decía Napoleón, vamos tranquilo que estoy apurado. Entonces muchas veces tenemos que ir tranquilos para no tener que ir y volver, ir y volver. Yo cuando hago sistemas, que a veces estamos con la gente, le digo, más vale vayamos despacio armando las cosas, porque a lo mejor por querer hacer apurado las cosas, después tengo que volver para atrás para corregir. ¿Amén? Así que vayamos despacio en esto. Bueno, como les decía recién, tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Y se acuerdan lo que dice 1 Samuel 15:22? 1 Samuel 15:22. Fíjense en lo que dice. ¿Alguien que lo lea? Amén. Ahora va a haber 3 personas que van a tener que leer un versículo, pero fíjense en lo que le decía. La naturaleza revela a Dios y la palabra de Dios termina de hacernos conocer a ese Dios poderoso. Pero tenemos que estar quietos y prestar atención. Fíjense que a veces estamos dispuestos a recibir un azote por Dios, pero no obedecerle a Dios. A veces queremos hacer todo lo que Dios dice, pero no prestamos atención a lo que Dios dice. Samuel acá se lo estaba diciendo a Saúl, ¿se acuerdan? Saúl dice, no, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No prestaste atención, Dios te dijo que esperara, y como el pueblo se le estaba desbandando, tomó decisiones equivocadas. Entonces tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Como decía, la naturaleza revela una parte de Dios, la palabra de Dios termina de completar. Fíjense, esto me lo pueden decir de memoria. Juan 3:16, ¿qué nos dice de Dios? Amén. Entonces, prestamos atención a la palabra de Dios, prestamos atención a la naturaleza, descubrimos todo lo maravilloso a través de los pajaritos, de lo que sea. Prestamos atención a este versículo y sabemos que tenemos vida eterna. Porque Dios ni siquiera escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos acceder a eso. Amén. Pero hay que prestar atención y vivir con esto en el corazón. Salmo 138:8, otro que lo quiera leer. Y Rosa, porque ella lo pegó en el heladero una vez, Jeremías 29:11. Amén. Como le decía, a veces andamos en situaciones que vemos todo negro, pero confiemos en que Dios está. Y ahí le clamamos, Señor, no desampares la obra de tu mano. Lo único, ya ni siquiera le pedimos por algo, porque cada vez que le pedimos parece que fuera peor, ¿no? Pero Señor, vos vas a cumplir el propósito que tenés en mi vida, confío en que eso será. No entiendo por qué tengo que pasar por esta situación, pero confío en que vos vas a ayudarme a cumplir el propósito. No desampares la obra de tus manos. Como si Dios hiciera falta que se lo recordáramos. En realidad no se lo estamos recordando a Dios, nos estamos recordando a nosotros mismos que Dios no va a desechar las obras de sus manos. Pero tenemos que creer que ese Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, el sol y todo lo que David escribe al principio, también dio a su Hijo para que tuviéramos salvación y tampoco nos va a dejar solos, sino que nos va a ayudar a cumplir el propósito por el cual estamos acá en la tierra. Amén. Aunque a veces hay personas que los padres le dicen, vos viniste de rebote, vos no viniste de rebote ni viniste porque se te escapó, qué sé yo.
Viniste porque Dios quiso que viniera y vas a cumplir un propósito en esta tierra. Amén. Y Jeremías 29:11, que nosotros también pasamos por situaciones muy negras, y como decía alguna vez, este versículo fue lo único que teníamos en la heladera en algunas épocas. Amén. Yo leí ese versículo y abrí la heladera y lo único que pensaba en ese momento, Señor, ¿cuándo voy a poder llenar la heladera? Pero había algo mucho más, que va mucho más allá. Tuvimos que pasar un tiempo y después que pasamos ese tiempo de prueba, aprendimos a confiar en Dios de una manera diferente a lo que confiamos antes de pegar ese versículo en la heladera y que la heladera estuviera vacía. Y ahí entendimos que muchas veces tenemos que pasar por pruebas porque Dios está ayudándonos a alcanzar el propósito por el cual estamos en la tierra y que aún en medio de la prueba, cuando parece que todo te va mal, aún ahí Dios no ha desechado la obra de sus manos. Pero tenemos que tomarnos el tiempo para leer la palabra de Dios, para meditar y para creerla por sobre todas las cosas. ¿Amén? Aún en cuanto nuestra fe sea poquita o no nos ayude mucho a verla, Señor, ayúdame a tener más fe para creer todo esto. Yo sé que puede venir a mi vida. Con esto también tenemos que hacer una acotación. No siempre las cosas van a salir como a nosotros nos parece o como a nosotros nos gusta. Las cosas son de acuerdo a como Dios quiere y si confiamos en que Dios hace lo mejor para nosotros, aun cuando no tengamos todo lo que queremos, vamos a confiar que podemos tener todo lo que necesitamos porque Dios está en medio nuestro. ¿Amén? Esto no quiere decir que digo, bueno, hasta acá llegué, ya será que Dios se conforma con que tengo esto. No, voy a trabajar, voy a seguir trabajando para alcanzar algo más. No solo tiene que ver con lo material, sino con servir al Señor, con tener una mejor familia, con ser algo más que a lo mejor lo que soy en este mundo. ¿Amén? Hay un hermano que decía, me acordaba de esto cuando lo meditaba, no me podía acordar el nombre del que decía que él quería ser como un puente por donde la gente pudiera llegar a Dios. Carlos Hendrek, no me acordaba el nombre. Este muchacho decía que él quería que su espalda fuera como un puente o su vida fuera como un puente, aunque fuera pisoteado, pero para que la gente pudiera cruzar y llegar a conocer a Dios. Entonces muchas veces no es que me quedo hasta acá o no es que yo quiero avanzar solo en lo económico o en lo que sea, sino también en lo que Dios quiere para mi vida. ¿Amén? Nos vamos a sorprender de lo que Dios puede hacer con nuestra vida muchas veces. Bueno, entonces vimos, los primeros 6 versículos revelaban a Dios a través de la naturaleza. Los versículos que leímos hasta ahora revelaban las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y ahora vamos a ver la necesidad de que querramos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Fue un trabalengua? Fíjense en lo que dice el versículo 11. Tu siervo es amonestado con ellos, con los mandamientos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta acá el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, no vuelvan a cantarlo, lo cantamos al final. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Podemos sintetizar estos versículos en manos a la obra. ¿Por qué? Nos tomamos el tiempo para estar quietos y para ver a Dios a través de la naturaleza. Nos tomamos tiempo para empezar a leer los mandamientos de Dios y a llevarlos a nuestra vida. A leer la palabra de Dios y ahora viene a llevarlos a cabo en nuestras vidas. Fíjense que empieza diciendo, los mandamientos del Señor me amonestan. Esto no quiere decir que el Señor me vive retando y que se complace en retarme, sino que muchas veces me leo un versículo y lo veo y es como un espejo. Y digo, acá me estoy peinando mal. Porque el Señor me dice que si me pegan en una mejilla, tengo que poner en la otra. Y cuando me fijo en ese versículo y me doy cuenta de lo que estoy haciendo, me doy cuenta de que me peguen en una mejilla, pero que yo le pegué muy bien 2 veces. Y ahí aplico el otro versículo, es mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Como decía el boxeador. Pero no, acá me doy cuenta de que tengo que bajar mi cerviz, doblar y a veces, muchas veces, aunque me traten de tonto o de lo que sea, Señor, yo soy obediente a tu palabra. Amén. Pero para esto hay que ponerse manos a la obra. Y también fíjense en lo que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Como decía al principio, a veces ya tenemos una idea formada de cómo es la vida, de cómo tengo que proceder, de cómo tengo que hacer, y ¿quién puede entender mis propios errores? Muchas veces incluso los errores que me son ocultos. Por eso el salmista también dice en otro versículo, en otro salmo,
Escudriña, Señor, mi corazón y ayúdame a entender en mí si hay camino de perversidad y ayúdame a verlo para que me pueda apartar de él. Porque muchas veces no reconocemos nuestros propios errores. Y el problema es que a veces terminamos siendo soberbios, como dice más adelante, o a veces sabios en nuestra propia opinión y no le damos lugar a Dios para que Él obre en nuestra vida y nos ayude a corregir esto. Lamentablemente aprendemos tarde a veces de nuestros errores. Hay un dicho que dice, uno aprende a ser hijo cuando es padre. Y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Como que siempre vamos a un paso atrás nosotros, en cuanto al aprendizaje. Pero el Señor puede corregir todo esto. ¿Cómo, Mechi? Vamos a destiempo, exactamente. Yo ya lo conté varias veces acá, pero para los que no estuvieron alguna vez, una vez mi hija era chiquita y me pidió, yo era chico y me invitaron para ir al lago allá en Rumipal. Y mi papá me dijo, no, solo no vas al lago. Pero si yo sé nadar, no, solo no vas. Y yo me acuerdo, fíjense cómo se me quedó grabado, que dije, dice, yo cuando sea padre, a mi hija la voy a dejar ir al lago. Nació Vanessa y un día me dijo si la dejaba ir con una tía al lago. No, sola no vas, le dije. Aprendí a ser hijo cuando ya era papá. Y todos andamos así medio a contramano de la vida. Pidámosle a Dios que nos ayude para que eso sea revertido. Es Dios el que endereza en mis pasos. Hoy en día se ha metido mucho la psicología, el humanismo, los derechos y quieren reemplazar los mandamientos de Dios. Fíjense que hoy en día a veces se dan estas cosas, ¿no? Yo cuando era chico, o cuando a lo mejor hay gente un poco más grande, cuando una persona mayor hablaba, los chicos podían meterse e interrumpir la conversación. Ni se te ocurra, pues el bife que te ligaba, es más, no solo te pegaba tu papá o tu mamá, sino que te pegaban los otros, el que los había interrumpido. La visita también te pegaba. Hoy en día, fíjense que el niño quiere decir algo y los papás no le dicen nada y si tiene que interrumpir al presidente de la nación, lo interrumpe. ¿Por qué? Porque al niño hay que dejarlo expresarse, que no hay que cohibirlo. Y esto no es de andar cercenando, ni haciendo chicos ahí que sean robots, porque no es así, el Señor tampoco nos hace robots a nosotros. Pero es enseñarle educación. Si una persona mayor habla, escúchala. Aun cuando se esté equivocando, después vas a tener la oportunidad de corregirlo. Yo una vez le conté también, mi abuelo una vez me iba hablando de errores que él había cometido en su vida, pero que después me los estaba diciendo para que yo aprenda de esos errores y no los vuelva a cometer. Y está bueno escuchar eso. Es bueno tomarse tiempo para escuchar a la gente mayor. Han recorrido más tiempo de vida que nosotros. Aun cuando se hayan equivocado, de sus errores podemos aprender para no meter la pata nosotros. Pero hoy en día eso no se da. Y si a veces uno quiere imponer el orden, capaz que terminan peleándose la visita con los padres porque quisieron corregir al niño. Que le faltara el respeto a alguien mayor, hacerle burla, hacer algo así, que cobrabas lindo. Que le fueras a faltar el respeto a la maestra en el colegio. No solo que la maestra, bueno, en mi época no te pegaba la maestra, pero sé que antes sí. Hay cuentos de que te hacían arrodillar en maíz, bueno, ya es bastante extremista eso. Pero si se enteraba mi papá o mi mamá que yo le había contestado mal a la maestra o que había hecho algo no debido en clase, no solo que me ponían en penitencia en el colegio, sino que volvía a casa y cobraba. Me acuerdo una vez, íbamos con un chico jugando. ¿Y cuál fue nuestro jueguito? Tirar piedras. Y en una pedrada que le tiré, le pegué acá. No le saqué el ojo porque, bueno, Dios se lo guardó. Pero claro, le corté acá arriba y chorreaba sangre. Me acuerdo que yo agarré, entré a casa, me acuerdo patente, estaba mi abuelo y mi abuelo tomando mate. Yo pasé derechito porque vivíamos en la casa de mi abuelo. Me fui a la cama y me acosté en la cama de mi mamá y me tapé hasta acá. Y habrán pasado 5 minutos y escuché las chancletas de mi abuelo. Chac, 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 fue el pasillo. Y bueno, después de más, ya saben, se levantaron las colchas, vino el chancletazo. Pero me quisieron enseñar que hay cosas que no se tienen que hacer, por más que sean un juego para nosotros. Para los niños también. Fíjense que a veces hay padres que festejan que el nene sea rebelde en el colegio. Hay que tener cuidado. Porque a lo mejor pasa eso en el colegio y eso se va a reproducir el día de mañana en todos los ámbitos de su vida. Entonces, tenemos que tener cuidado. No porque le pongamos límite a un niño, y lo estamos cercenando ni le estamos cortando la libertad de expresión. Tenemos que enseñarlo para su bien, para que sepa que así como él tiene derechos, también los demás tienen derechos. Porque si no, corremos el riesgo de formar personas que el día de mañana se piensa que únicamente valen los derechos de ellos y no los derechos de los demás. Y se va a encontrar con niños que también quieren hacer respetar sus derechos y ahí los chicos a veces no son tan comprensivos.
el Señor también nos pone límites a nosotros. Y fíjense que si el Señor nos pone límites, nosotros tenemos que aprender del Señor. Y el Señor no los hace para nuestro mal. No es que el Señor no me quiere que yo me divierta, no es que el Señor no quiere que la pase bien. El Señor quiere que yo me divierta, que la pase bien, pero que no me haga mal también en el proceso. ¿Amén? Hoy en día ceder el asiento, cuando ven que sube una señora, una embarazada, se agarra el sueño, le agarra todo, empiezan a cabecizo, durmieron todos en el colectivo. ¿Vieron? Si quieres imponer autoridad, ya te denuncian por abuso. No sé cómo hace un maestro para enseñar hoy en día, porque fíjense, incluso escuché que en los jardines ahora se cuidan hasta de sonarle la nariz por la duda que en el movimiento le hagan sangrar la nariz al nene. La otra vez estaba Rosa en un colegio y había un chiquito que estaba descompuesto y una preceptora le dice, yo le daría, no me acuerdo qué era, yo le daría, dice, pero tenemos prohibido darle algo porque te pueden hacer un juicio por cualquier cosa, podés perder el trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Para esto debemos volver a las fuentes. ¿Y cuál es nuestra fuente para saber cómo movernos en la vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que poner en manos a la obra? Josué 1, 8 y 9. Fíjense lo que dice ahí el Señor. Amén. Nosotros quedamos siempre, lo que más te pega es la parte, dice, todo lo que haga prosperará y a donde vayas Dios estará contigo. Eso se nos queda y es verdad. Es algo que viene a nuestra vida y que se cumple. Pero tenemos que ver lo que dice antes. ¿Cómo empieza? Dice, nunca se apartará este libro, ahí lo vamos a leer textualmente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que la palabra de Dios va a estar siempre presente. Y fíjense que a veces decimos, bueno, yo me tomo el tiempo a la mañana. Acá Josué tenía un desafío mayor que decía, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Cuando yo me tomo el tiempo para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios y aplicarla a mi vida, entonces ahí sí, como vieron cuando tomo un remedio que a veces te dicen viene con un efecto colateral, la palabra de Dios es lo mismo. Vos lee la palabra de Dios, medita de día y de noche y como efecto colateral te va a venir que vas a ser prosperado en lo que hagas y Dios va a estar con vos a donde quieras que te muevas. Amén. Pero tenemos que ser, incluso dice, tenemos que ser valientes, esforzados y valientes. Por eso le decía, aquí es donde terminamos de cerrar el conocimiento de Dios. La naturaleza nos revela al Creador, ¿sí? La palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros lo aplicamos, lo ponemos por obra, meditamos en la palabra de Dios y no se aparte ese libro de mi boca, sino que lo pongo por obra, dice que todo va a prosperar. Pero fíjense que no es solo prosperar económicamente, no es solo que yo tenga cada día más y más, sino que voy a prosperar en todos los sentidos de la vida. Fíjense lo que dice en 3 de Juan 1:2. Y este es un deseo y todos, cada uno de nosotros, tendríamos que orar por nuestros hermanos con este versículo. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿quién no ha leído? Uno que no haya leído. 3 de Juan 1:2. Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que también tengas salud y así como va tu prosperidad, que de la mano vaya la prosperidad de tu alma. Amén. Porque a veces nos centramos en la prosperidad de lo económico y le damos para adelante con eso. Pero muchas veces nos encontramos con que nos va bárbaro económicamente, pero ya no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para las reuniones. De hecho, lo vemos hoy en día. La iglesia somos mucho más de lo que estamos. Y es cierto que hay hermanos que por ahí no pudieron venir por X circunstancias, algunos han viajado, pero también es cierto que hay muchos que no han venido porque no quieren venir y que a veces se le ha hecho una costumbre. O porque tenemos que festejar un cumpleaños y ya dejamos de lado la palabra de Dios. Está bueno festejar el cumpleaños, pero también démosles el tiempo que corresponde al Señor. A veces no se puede. Yo mismo muchas veces he tenido que faltar a una reunión porque nos han invitado. Pero no quiere decir que eso se me haga una costumbre. Porque si no, todos los fines de semana seguro voy a tener un cumpleaños, seguro voy a tener un asado. Y está bueno, pero a veces tenemos que sacrificar el asado por unos fideitos hervidos, pero cumplir con el Señor. Pero acá dice, la oración es, hermano, yo deseo que te vaya bien en todo lo que emprendas. Pero así como te va bien en eso, que también te vaya bien en tu relación con el Señor. Que si vos hoy en día podés ahorrar, no sé, 20.000 pesos por mes para tener, que ahorres 20.000 pesos espirituales o 40.000 pesos espirituales en el banco del Señor. ¿Por qué? Porque significa que vas prosperando de los dos. Y también que tengas salud para disfrutar de esto. Amén. Así que desafío para todos, que esta semana
agarre una listita de oración de todos los hermanos y dice, Señor, que este hermano sea prosperado en todo lo que haga, y lo vamos nombrando a cada uno de ellos. Y esto es ponerlo en manos, poner manos a la obra. Fíjense, ¿por qué tenemos que orar? Orar por el hermano, orar por nuestras propias vidas para que yo sea prosperado así como prospera mi alma. Fíjense en lo que dice Proverbios 10:22. Y con esto vamos a ir cerrando los chicos si quieren pasar. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Esto por qué? Porque muchas veces podemos, según nosotros, ser bendecidos o podemos ser bendecidos, pero la bendición que viene de Dios en cuanto a lo que sea económico por donde venga, si viene de Dios esa bendición, no va a añadir tristeza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a ir acompañada la bendición, lo que sea, acompañado con la bendición de mi relación con el Señor. ¿Amén? Entonces, tenemos que saber, Señor, yo tengo sueños para mi vida, quiero alcanzar cosas, a lo mejor quiero comprar cosas, y no está mal, eso no quiere comprarse cosas. Nosotros oramos mucho tiempo por una casa y gracias a Dios la tenemos, pero el tema es que, así como Dios me ayudó a tener una casa, que también mi relación con el Señor crezca más que una casa, que vaya acompañada de ese tamaño. ¿Amén? Entonces, cuando la bendición viene de Dios, no va a añadir tristeza a tu vida. El tema es que muchas veces nosotros viene la bendición de Dios, pero como no la acompañamos con el crecimiento de nuestra relación con Dios, se termina transformando en un dolor de cabeza. Entonces, tenemos que orar para que realmente esto no sea en nuestras vidas. Y tenemos que levantarnos cada mañana como los pajaritos. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Está buena la parte que dice todo lo demás será añadido. Pero antes está la demanda. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que levantarnos cada mañana. Y en 1 Samuel 3:10, y con esto cerramos, ¿qué dice? Tenemos que levantarnos, dijimos, cada mañana diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y hay algo que le tenemos que decir al Señor cada mañana, más allá de que lo alabamos, lo bendecimos, algo como dijo Samuel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Hay una canción también de esto. ¿Qué decía Samuel? Dice que él estaba durmiendo y Dios le hablaba y él pensaba que le hablaba, el sacerdote iba corriendo, decía, Elí, Elí, sacerdote, no sé cómo le decía, ¿qué quieres? Dice, no, yo no te dije nada, estaba soñando. ¿No? Y así fue 3 veces y ahí se dio cuenta Elí, le dice, la próxima vez que sientas que te llaman, tenés que decir esto. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Creo que es lo mejor que le podemos decir al Señor cuando nos levantamos esta mañana. Más allá de que nosotros obviamente alabamos y bendecimos su nombre, pero creo que Dios se complace cuando cada mañana ve que nos levantamos y con un corazón sincero le decimos, Señor, habla porque tu siervo oye. Amén. Después de ahí vienen todos los efectos colaterales de las promesas que hay de Dios para nosotros en su palabra. Amén. Pero que realmente tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios y decir, Señor, habla porque tu siervo oye, y no se hace el sordo, sino que aplica lo que tú le dices. Amén.